Muy bien, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio del podcast Oración y prácticamente estamos basándonos en un montón de material, pero principalmente en el libro de Aidan Wilson Tozer, que ya lo han mencionado, pero de todas maneras quisiera decirlo. Y el episodio anterior pues hablaron de 3 formas de obtener lo que deseas. Pero ahorita estas chicas que me acompañan, Arlene y Andreita. Hola. 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 Bienvenidas. Pues nosotros 3 vamos a hablar de 3 puntos específicos y el primero es: la oración cambia a las personas y las cosas. ¿Qué piensan de ello? Yo creo que, hacerlo como preguntarnos si la oración cambia o no, es como bien fuerte, ¿verdad? Porque creo que te hace pensar de cuántas oraciones has hecho tú y de cuántas oraciones has visto esos cambios, ¿va? O has visto que tu oración cambió la situación o cambió la persona, lo que está pasando. Y creo que es bien fuerte como entender si cambia o no cuando a veces oramos y todavía no vemos respuesta. Pero creo que eso me hace pensar de que si yo oro, qué tan importante puede ser mi oración para Dios, ¿va? O sea, yo como persona, qué tan importante soy. No sé qué piensan. Pues mira, en base a lo que mencionabas de las oraciones, considero que muchas veces nos acercamos a Dios pensando que tal vez nuestra oración no es importante para Él o que nuestra petición no lo va a hacer, o pues le estoy hablando a Dios y ¿quién es Dios para mirarme a mí, verdad? O incluso ni siquiera nos animamos a acercarnos a Dios porque pensamos, es que no lo merezco y no nos atrevemos a pedir. Pero considero que viendo que tenemos a un Dios todopoderoso y Él fue el que nos envió a la tierra, definitivamente nosotros somos una de sus creaciones más importantes y de hecho nos mandó para dominar. Entonces creo y absolutamente estoy firme en que la oración debería ser nuestro canal principal de comunicación en el que nosotros basemos incluso cada día de nuestra vida para que podamos tomar decisiones, saber cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere que haga en algún momento o en alguna decisión importante. Y definitivamente considero que somos muy importantes para Dios. Como dice, la oración cambia a las personas y a las cosas. Entonces, justamente uno se puede preguntar, ¿qué tan importante puedo ser para Dios para pedirle cosas? Porque pasa eso en la mente de cada uno, como decías. ¿Lo merezco? ¿Merezco pedirle a Dios esto? ¿Será que valgo tanto la pena? Y en síntesis lo que menciona ese capítulo es de que Dios se importa más de las personas, de Andreita, de Arlene, de todos los demás, de mí, que las cosas. Y por eso también la oración debe ir alineada a pedir por lo que hay en mi corazón y por otras personas, más que las cosas. ¿Qué piensan de eso? Más que las cosas materiales. A mí me gusta porque, creo que siempre hemos hablado, lo que hemos dicho, hemos hablado que la oración es lo que te conecta a Dios, lo que habla, pero muchas veces nos limitamos en hablar en sí lo que lleva una oración y me gusta mucho ahorita pensar que parte de tu oración es decir como qué identidad tenés tú dentro de esa oración, porque a veces pedimos y todo, pero se nos olvida que somos hijos, ¿verdad? Y a veces pensamos que nuestra oración es... Bueno, en el primer capítulo hablaban mucho de cómo es que uno puede orar, o sea, como creo que siempre nos cuestionamos de cuánto ora alguien o cuánto qué, pero al final se nos olvida que Dios busca que en tu oración también vendas la identidad que Él ya te dio, ¿va? Porque Él fue el creador de todo, o sea, hay tanto creado, hay tanto bonito en el mundo, la creación y todo, pero se nos olvida que fuimos creados a semejanza, ¿va? Entonces me llega a eso, cómo podemos meter nuestra identidad en la oración. Y el hecho también de reconocer nuestra identidad nos hace incluso buscar a Dios como papá, como lo mencionabas tú, y al mismo tiempo buscar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque muchas veces en la oración nosotros hacemos oraciones pidiendo algo que nosotros egoístamente queremos, ¿verdad? Y por ejemplo, Dios, te pido que por favor me ayudes en mis exámenes.
tal vez ni estudiaste, pero egoístamente estás pidiendo por un beneficio y el único beneficiado vas a Sí ser. estudié. Te la está tirando, te la está tirando. Yo, Sí fui, pero sí estudié. el que le caiga, que la tome. Entonces, de cierta manera, siempre pedimos como en nuestro beneficio y no vemos realmente si lo que estamos pidiendo viene de parte de la voluntad de Dios. Y la parte de conocer a Dios, como tú lo decías, como hijos, reconocer que Él es nuestro papá y al mismo tiempo reconocer qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, nos hace aprender e incluso saber cómo debemos orar, porque incluso para eso hay que ser sabios, saber cómo orar. Porque vivimos en un entorno físico. O sea, no podemos decir, no, es que yo no pido por cosas materiales. O sea, no debería ser la prioridad, como bien dijiste, pero también tenemos que entender que vivimos en un mundo físico. Y muchas veces le pedimos a Dios que cambie alguna circunstancia. Entonces, de repente ahí pudiéramos empezar a abrir nuestro corazón. ¿Quién de ustedes, o nosotros, más bien dicho? Ay, ya, voy a empezar. Yo sé que fácilmente digo todo, suelto todo. Dale, suéltalo. Hablar de cuando hemos orado a Dios para que cambie alguna circunstancia. Entonces, yo me recuerdo muy bien, entre varias cosas, porque ya casi que les doblo la edad, de que muchas veces le he pedido a Dios para que cambie alguna circunstancia, algún dolor, o alguna situación en el trabajo, una cuestión familiar, que sane un familiar, que no se muriera un familiar, o que cambiara el corazón de una pechocha, Híjole. por ejemplo, y que cayó y ahora es la mamá de mis bebés. Nah. Pues O sea, así sí similar. cambió las circunstancias, o sea, sí cambió. Pues depende, porque Andreita dijo algo muy importante. Ujú. Si nosotros estamos en comunión con Dios, definitivamente vamos a entender poco a poco, porque no creo que alguien conozca cuál es toda la voluntad de Dios, pero poco a poco en tu circunstancia, en tu contexto, vas pidiendo lo que va más parecido a la voluntad de Dios, ¿verdad? No, Señor, te pido que mi ex, que se muera ese infeliz, ¿verdad? Que cambie la circunstancia. No, ¿verdad? O sea, algo que vaya de la mano, ¿ah? ¿De dónde viene esa petición, va? Del puro odio, Ajá. ¿verdad? No, y al final, me gusta como a veces redundamos, pero dan el punto, ¿va? Porque Sí. a veces, o sea, caemos a lo mismo de tu identidad. Porque si nosotros tenemos esa identidad puesta de lo que Dios te ha dado, no, o sea, saber tu identidad, la identidad que tú tienes en Dios, no necesariamente te hace como comprender la voluntad de Dios completa, pero sí te dice como, ahí va, o sea, esto puede entrar o no puede entrar, y te enseña cómo pedirle a Dios, como hace tu voluntad, ¿va? Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la circunstancia que queremos cambiar no es la voluntad de Dios? Eso es lo más difícil, siento yo, ¿va? En una oración. Lo que pasa es que oramos y queremos que se haga siempre nuestra voluntad. Deberíamos de pedirle a Dios, pero casi que siempre añadir, pero que se haga tu voluntad. Entonces nuestro corazón va cada vez... Y realmente rendirlo. Porque muchas veces lo que hacemos es una falsa rendición en la que decimos, Dios, hace tu voluntad, y no estamos dispuestos a aceptar su voluntad, y es bien complicado porque significa rendir a todo, a tus fuerzas, a tu pensamiento, a todo lo que tienes dentro de ti, ¿va? Y me gusta... Sí, ibas a decir. Dale, es que solo que si se les ocurre alguna vez donde les ha pasado algo así de lo que estás diciendo. Definitivo. En una ocasión muy reciente, pues, aquí abriéndonos, dirías tú, mi hermana falleció hace un año casi, y justo toda la vida en la que estuvimos con ella y Dios permitió que la tuviéramos cerca, siempre oramos por su sanidad porque ella sufría de convulsiones y eran silenciosas. Entonces, pues al final es una enfermedad del cerebro, afecta todo lo que tiene que ver con hormonas, pero hormonas, neuronas. Dije de plano de la mano, pero no. Bueno, perfecto. Bueno, sí tenía que ver, pero el punto es que mi hermana toda su vida fue afectada por esto, desde muy chiquita. Entonces al final siempre pedíamos por su salud y era como, Dios, te pedimos que la sanes, Dios, te pedimos que la sanes. Hemos escuchado incluso eventos en donde hay sanidad pues sobrenatural. Íbamos a este tipo de eventos para que Paola recibiera esta sanidad. Paola es mi hermana. Entonces, a la madre, creo que nos empeñamos muchísimo en que Paola pudiera sanar, y sin embargo
hasta el día de hoy y en la fecha yo sigo creyendo que mi hermana hoy es sana, pero de cierta manera yo quería, mi voluntad era, y la de mi familia imagino que también, es que ella estuviera en la tierra aquí sana. Y tal vez la voluntad de Dios era que su vida estuviera llena de esas dificultades, de esa, pues, por decirlo así, lucha, en la que ella diera un testimonio, e incluso ahora que su muerte de ese testimonio. Me encanta tanto como en la Biblia en Hebreos vemos tantos testimonios de fe, y en Hebreos nos menciona ahora, incluso después de la muerte de Abel, su vida sigue dando testimonio, y me encanta verlo porque lo veo en la vida de Paola. Paola fue una persona que vivió tal vez una vida corta porque fue 21 años. Entonces, podemos considerarlo corto, sin embargo, ¿cuál era la voluntad de Dios con su vida? Y lo único que me hace hablar así de ella es saber que la voluntad de Dios se cumplió, porque así fue. Y pues qué chilero entonces reconocer y aferrarnos a la voluntad de Dios, porque no depende de nosotros. Y peor si dependiera de nosotros, porque somos imperfectos, pero Dios lo hace todo bien. Qué increíble, Sí, muchas gracias sí. por compartirlo. Gracias. Incluso, o sea, tomando un poquito de eso, es que a veces se nos olvida, de verdad, que no comprendemos la voluntad de Dios, ¿va? Y que a veces lo que nosotros pensamos de algo, perdón, voy a agarrar este ejemplo, lo que nosotros pensamos a veces de una sanidad se queda tan corto con la voluntad de sanidad que tiene Dios, porque yo sé también que Paulita fue sana, ¿verdad? Y ella gozó de sanidad, pero a veces se nos olvida que de verdad pedimos la voluntad de Dios, y el que nosotros oremos y pidamos no va a cambiar la voluntad de Dios. Justo el autor lo mencionaba, ¿verdad? Que dice que Dios no va a alterar los planes eternos que Él tiene porque nosotros pidamos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Y a veces pensamos que es fuerte, pues, porque los procesos que pasamos y a veces las situaciones que no cambian que queremos son duras y son fuertes de pasarlas, pero al final lo que busca la voluntad de Dios es glorificar. Y sigo tomando el ejemplo que nos decía Andreita, porque al final la vida de Paulita fue para glorificar a Dios. Y vamos con muchos ejemplos. Yo sé que tal vez muchos de los que nos escuchan ahorita están pasando por esto, han pasado por algo más que tal vez puede ser más fuerte o no, pero si algo podemos decirles, siento yo, que al final la voluntad de Dios siempre va a ser para darle gloria a Él. Y ahí es donde nosotros caemos de decir como rendir de verdad nuestra voluntad a la voluntad de Dios, saber que podemos orar, le podemos decir, porque Dios no hace oídos sordos a lo que yo quiero, jamás. O sea, Él te presta atención, es su creación, Él te escucha, pero no va a cambiar la voluntad o el plan que Él tiene para tu vida, al menos que vaya sobre la voluntad de Dios. Y es bien fuerte, o sea, yo sé, es bien fuerte, pero al final, o sea, esto, lo que estamos hablando aquí es para, no es, o sea, me gustaría dejar como esto y hablarlo aquí, que no es para que tú limites lo que le vas a hablar a Dios. Solo que comprendas que Él te va a escuchar, Dios te va a escuchar, pero al final va a ser su voluntad. Y tocaste un punto que quería mencionar y va de la mano, porque ya de tantos años en los grupos, y no es que pues me la lleve de que me la sé todas, ni mucho menos, pero de repente ya por unos buenos años Experiencia. va cambiando uno algunas formas de pensar, porque yo recuerdo que ya después de estar como unos 5 años, yo decía, ¿y por qué piden por los exámenes? No me pidan por su corazón, pidan por amar más a Dios. Qué falta por de el espiritualidad. por el don de sanidad en su vida. Y una manera un poco egoísta de pensar, porque después yo comprendí, no, sí, es por eso pedía yo, a esa edad por eso pedía yo, porque cada quien vive en un momento exacto ese tipo de circunstancias, eso es lo que más le afecta. No sé si me va a entender. Es como no, su prioridad. No hacer de menos un niño ahorita, un muchacho que nos está escuchando, por ejemplo, entre 15 y 17 años, que pida exactamente por eso, porque si no lo van a castigar, porque eso es lo que más le importa a él. Tenemos que ponernos en los zapatos de cada uno en base a la petición de su corazón, ¿verdad? Entonces, con base en eso, como decís, pidámosle al Señor. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón.
Ahora bien, si algo pudiéramos recomendar nosotros, pídanle, díganle a Dios lo que está en su corazón, porque Él los va a ir alineando a su voluntad. Ahí es conforme con la práctica, cada vez Él te va alineando y te va mostrando Él mismo, el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, y Él es el que ora, entonces Él mismo nos va a ir mostrando que tenemos que orar. Pero mientras hay que orar. Y quería leerles esto rápido. Segunda Crónica 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Porque ese es otro rollo, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar. Por ejemplo, si el caso que decías de, bueno, yo le decía a Karencita, pero es la misma persona, Paola. Algo similar nos contaba el abuelito de Gaby, don Rafa, lo voy a mencionar, el bisabuelito de mis bebés, que él decía, y se lo aprendí a él, que para sanidad hay que orar con fe y creer. Y él decía, yo creo, pero de último le digo, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, mi deber es creer, pero el Señor es el que decide si lo hace o no. Definitivo. Creíble. Y agregando a esto lo que mencionaban, cuando nosotros oramos, la única persona que se beneficia somos nosotros mismos, porque Totalmente. el orar es aferrarnos y conocer la voluntad de Dios, pero como lo mencionamos también, hay que saber orar. O sea, ¿qué decía Crónicas? Pidan, ustedes pidan, pero dejen de vivir como viven, porque no están haciendo las cosas bien. Y entonces tienen que hacer ahora las cosas bien, porque el orar incluso te hace cambiar. Pero ¿saben qué nos falta? Oración. O sea, Sí. no oramos y por eso no cambiamos. Sí. Por eso seguimos haciendo las cosas mal, porque si tuviéramos una verdadera comunión con Dios, nuestra vida fuera diferente. Y ahí va de la mano la lucha de la oración, que es el segundo punto. Incluso, eso iba a mencionar ahorita que... Que le dejamos a medias. Sí, perdón. Perdón. No, dale. Pues ese era el punto principal, que la oración cambia a una persona y que no es necesariamente que oremos porque Dios lo necesita, para nada, pues, o sea, Dios se comunica con nosotros hasta en la naturaleza, en la Biblia, en todos lados, en todo lo que vivimos, pero quien se edifica al orar somos nosotros mismos, y eso nos hace parecernos incluso a Dios porque aprendemos a conocer su voluntad. Eso. Ok, sí. O sea, al final el el orar, No es examen, tranquila, no es examen. el orar, o sea, alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios y nos hace conocerlo. Pero ahorita que hablábamos, es que esto es bien tremendo. Pero Tremendo, también, hermano, tírelo. o sea, lo que decía Andreita de que la oración no, la primera persona que cambia y hace reconocer es a uno mismo. Y es importante reconocer también el origen de nuestra oración, o sea, de dónde viene lo que estás orando. El autor aquí lo mencionaba como una oración del espíritu y una oración del corazón. Una oración del espíritu donde son esas oraciones donde al final no hablamos tanto de nosotros, de lo que yo quiero, de lo que yo pido, sino que el Espíritu Santo comienza a hablar lo que nosotros necesitamos. Y la del corazón, pues que al final es una oración como más egocéntrica, que busca el yo, el satisfacer el yo, lo que yo quiero, lo que yo pido, mi voluntad, y nos lleva como a cuestionar a veces como lo que Dios quiere para tu vida. Exactamente, porque entonces nosotros empezamos a luchar por una petición. En este caso, digamos, ese segundo punto, que es luchar en oración, es como una petición. Digamos que tenemos un deseo en nuestro corazón muy específico y empezamos a luchar. Pero parte de lo que aprendimos y de lo que leímos es que la lucha en la oración, lo quiero leer textualmente, debe ser dirigida por el Espíritu Santo y no por los deseos carnales. Ahí está. La lucha por la oración debe ser dirigida por el Espíritu Santo y no por los deseos carnales, por lo que tú decías. Mientras más oramos, ya no me acuerdo, pero la cosa es que lo mencionaron, mientras más oramos y el Espíritu Santo te va dirigiendo,
te va cambiando tu forma de lo que vas pidiendo. O por ejemplo, ¿saben qué? Se me viene a la mente que, hablemos lo que es. Bueno, tal vez solo yo, ustedes son otra forma de pensar, no sé. Pero al menos a mí me llegan bastantes casos donde los muchachos de cierta edad, que son como universitarios de unos 18 para arriba, la mayoría de peticiones aparte de su familia y que esté bien la familia es por el cocoro, el corazón, por las relaciones, por quién van a salir, con quién están saliendo, que si de novio, de novia, que no la puedo olvidar, que cantas las canciones en la madrugada y que la sufre o lo sufre, pero es que eso es más común de lo que ustedes se imaginarán. Tal vez a ustedes no les pasa, pero sí pasa. Entonces, cuando de repente empezamos a hablar más, hasta yo puedo percibir, pero es que no se están haciendo bien las cosas, papayita, mamáita, mira, pues, o sea, estás pidiendo por el que pide extorsión con respeto a los que están. A los que piden. Con respecto. Si nos escucha alguien, no hay respeto de nada. Pero estás pidiendo por el... Dejen de hacer las cosas malas que están haciendo. Exacto. Ajá. El que pasa tomando todo el tiempo, por el que... No sé si me va a entender. Y el chavo pide por la que no olvida 3 ex anteriores. No, hombre, mijo, amate. No sé si me voy a entender. Porque si estás orando, porque bien punto, el punto es orar y luego que el Espíritu Santo nos dirija. Si estás orando y lo estás haciendo con el corazón, entonces el Espíritu Santo te va guiando y te va diciendo, eso no está bien. Y vas cambiando la petición en vez de, Señor, que cuídala, que protégela, que quítale los otros 5 ex de su vida. Solo decís, Señor, si no es para mí, que se vaya. Fiu, fiu. Incluso, o sea, story time. No, Testimonio, ¿no? Testimonio. No, incluso es cierto, o sea, creo que Luis ahorita lo habla como desde el punto de él escucha las historias y yo desde el punto de yo fui esa historia. Yo soy esa historia. Pero no lo dije sí, por ti, pero si querés lo dije yo sabía por ti. que sí. No. Ya, querías que yo lo dijera y eso voy a hacer. bienvenidos. No, pero yo me recuerdo que un momento de mi vida, que no estoy tan grande, pero un momento de mi vida, en el que cabal una como ruptura amorosa, ¿verdad? Y de esas que uno están como apegadas y pues es importante como pedir ayuda en ese punto, pero me recuerdo que en esos momentos yo sabía que no era la persona, o sea, yo sabía que solo no. Y fui de esas personas que decía como, Dios, pero confírmamelo, y me lo confirmaba yo, pero otra vez, ¿va? O sea, Alejalo. Lo alejaba y iba atrás, ahí iba. Pero bueno. Pero de la otra. Alejalo de la otra. No. No, pero el punto de esto es que cuando empecé a quebrantar mi corazón, de verdad me está lastimando y quiero que, o sea, tu amor sea el que me llene a mí. Recuerdo que hice la oración como más sincera de todas las que hice para Dios sanar mi corazón en ese momento. Y obviamente la paz que sentí en ese momento fue diferente. Salí de ese ciclo, de esa relación. Pero sé que hasta el momento, o sea, de las veces que había dicho como ya no y volví a pasar, a hacer esa oración donde fue sincera, o sea, no fue de mi corazón, de lo que yo quería o me gustaría en ese momento. Fue una oración así que el Espíritu Santo sabía lo que decir y yo no hablé de verdad. Y recuerdo, o sea, yo sí recuerdo que en ese momento le dije, Dios, como, encárgate tú, sana mi corazón y desde aquí ya no más. Y el cambio fue increíble. Entonces, al final, ¿a qué voy? Me reí mucho de que se me... No, el punto es que, o sea, al pedir a veces cuando estamos pidiendo y queremos que se haga nuestra voluntad, estamos peleando en oración, pero estamos peleando contra Dios en nuestra oración y no con Dios, ¿va? Y es importante ver eso. No sé qué piensan ustedes de eso, ¿no? Yeah. Bueno, yo quisiera añadir algo porque
lo que opiné era muy similar, de Lucas 22:44. Estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Saben de qué se refiere? Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, con su naturaleza siendo Dios, Él oraba, Señor, que se haga tu voluntad. Lo que acabas de decir en resumidas cuentas. Entonces, si es nuestro rey, nuestro líder por excelencia, lo hizo, creo que ahí está el ejemplo, ¿verdad? Porque tú sometiste, digamos, tus deseos, los deseos de tu corazón, ¿va? Y el Espíritu Santo te guió. Entonces, si tenemos el ejemplo de Jesús, ahí debería de ir de la mano todas las demás formas en que nosotros podemos sentirnos atraídos carnalmente, porque nuestras relaciones o nuestro corazón puede ser dañado no solamente por la pareja, por las relaciones en el trabajo, familiares, en el ministerio. Porque ¿qué pasa cuando tu corazón está dañado? Porque no te dieron, por decirlo de esa manera, el puesto ministerial que querías. Eso daña mucho el corazón. O alguien en los mismos grupos, es que ya no me volvieron a buscar, no apareció un mes y nadie le preguntó, mira cómo estás. Eso daña el corazón. Y a veces nosotros somos los que dañan o los que hemos dañado. Pero si oramos, el Espíritu Santo nos va a recordar, ay, Juanito Banano, no lo he visto, lo voy a escribir. Mira, Dios te bendiga, espero que estés bien. Sí, y al mismo tiempo, como tú decís, si nosotros oramos para dar una cobertura, también esas personas que se están empezando a acercar a Dios, comprender el poder de la oración. Exacto. Es algo en otro nivel. O sea, realmente no, tal vez no entenderlo, pero de cierta manera ser partícipe de querer conocerlo. Tal vez ahorita tú ves el podcast, ves lo que estamos platicando y, o sea, nosotros estamos platicando algo que tal vez día a día vivimos, pero puede que hay gente que nos escucha y no saben ni siquiera poder orar o poder saber a quién va una oración. Y el hecho de reconocer o darse cuenta que es Dios quien nos escucha, primero, es esa parte, ¿va? Y segundo, por otro lado, el poder aprender a orar significa, bueno, Dios, voy a buscarte en tu palabra. Ahí encuentro que el Espíritu Santo me guía en oración. Ahí encuentro que Jesús también se sintió como yo me sentía. Ahí encuentro que debo dejar mis malas acciones para que tú puedas ver mi oración con agrado y que al mismo tiempo tu voluntad sea hecha en mi vida. Y cuando tu voluntad es hecha en mi vida, entonces voy a poder conocer el poder que tiene la oración. Y como lo hablamos en la primera parte, el poder cambia personas. No porque simplemente estás orando por esa persona, sino porque tú sos el que está orando y te está cambiando a ti al momento en el que estás orando. Y cambia cosas, sí, definitivo. Pero todo lo que hablamos también lleva a... ¿Estoy pidiendo lo que Dios quiere para mi vida? Volvamos a hacernos esa pregunta, porque muchas veces pedimos egoístamente, pero aprender que la voluntad de Dios va primero es aprender a orar. Y justo mencionaste de que tenemos que orar, porque hay personas que de repente no saben hasta cómo hacerlo. Y ahí va de la mano el tercer punto y último, orar hasta que oremos. ¿Qué significa? Que intentemos orar hasta que encontremos el deseo en el corazón o sintamos que tenemos una comunión con Dios, que estamos siendo guiados. Por ejemplo, lo que dijiste, por ahí, eso podría ser. Y quisiera de que empezaste a pedir por la relación y el Espíritu Santo oraba o te decía, digamos, qué pedirle a Dios. Entonces, primero, de repente ya lo han mencionado en los otros episodios, pero definitivamente tenemos que orar hacia el Padre, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, es una. Y orar hasta que oremos, se me ocurre lo siguiente también, el opinar esto. ¿Cuántas veces de nosotros hemos tenido alguna crisis que no podemos dormir? Yo no sabía que mucha gente sufre de insomnio. Yo no lo sabía porque yo delicioso duermo, ¿no? O dormía. Porque sí, me empezaron a pasar ahí unos episodios menos extraños, ¿verdad? De tanto estrés, no sé. Pero se los empecé a contar a varias personas y me dijeron, mira, ¿no será Dios hablándote?
Y yo ya lo había pensado y dije, sí, ¿verdad? A lo mejor. Entonces, así como el pasaje de cuando Samuel fue llamado por el profeta, ¿se recuerdan? Que él pensaba, ajá, Samuel, ¿qué manda, maestro? ¿Me llamaste? ¿No? Y a la tercera vez, el profeta le dijo, mira, si escuchas tu voz, dile, Señor, háblame. Aquí estoy, heme aquí, háblame. Entonces, ¿qué pasa si nosotros de repente sufrimos de mucho insomnio? Muchas veces, aunque no pareciera, si estás llamado, si conoces de Dios, es Dios queriéndote hablar. ¿Por qué no invertimos ese tiempo en oración? Se escucha loco, a lo mejor para algunos, pero definitivamente no. ¿Qué hacemos? Fumar. Jugar, ver TikTok hasta que el cuerpo aguante, scrollear el timeline, los reels, etcétera, etcétera. Pero lo que menos hacemos es orar. Y por decirlo así, ahí tenemos tiempo. Entonces yo empecé a darme cuenta de eso. Dije, Señor, pero casi nunca me hacen como orar a estas horas, Padre. Pero empecé a doblar mis rodillas y ni bien doblaba las rodillas. Liquidado. Sentía que el Señor me iba diciendo cosas y le empezaba a orar, cabal, como decís. Y oraba por algo tan específico, pero mío. Y yo sentía que el Señor así me llenaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me di cuenta que estaba un poco más cerca de una comunión o lo que conocemos como una comunión con Dios? Intentar orando, orar y hacer el esfuerzo. ¿Qué situación similar o qué tienen que opinar de eso? Es que yo creo que muchas veces pensamos que nos volvemos cristianos y todo y mágicamente ya oramos y todo va. Y todo funciona así, mientras que al final es una disciplina que poco a poco pues vamos avanzando. Porque al final el de que uno ore y nunca termine sus oraciones es algo que pasa comúnmente en todos, o sea, nos pasa a todos. Y en mi caso, o sea, a mí me pasa frecuente, es no saber cómo identificar cuando mi mente ya está conectada en la oración, ¿verdad? O sea, soy una persona que considero, me distraigo demasiado rápido, o sea, estoy hablando y me distraigo súper rápido. Y lo que, o sea, tal vez de los que nos están escuchando, pues les pasa lo mismo. Buscar un momento o crear un momento en el donde tú te concentres, o sea, si sabes que no puedes, o sea, podemos orar, no necesariamente como oramos y las oraciones que son escuchadas son las que hacemos de rodillas y todo, sino que puedes ir en el tráfico y hablando con Dios, o sea, puedes estar una madrugada con insomnio en tu cama hablándole a Dios, después de estar lavando trastes, cocinando, hablando con Dios, pero saber que en ese momento, o sea, tu mente está enfocada en hablarle a Dios. O sea, no es que a mí me pasa. Es como, Dios, gracias, mira, yo le hablo como amigo. Gracias por por esta oportunidad que me das, doy gracias porque pues cada día veo que tú sos lo mejor para mi vida, o sea, el amor que tú me das, y pasa una mosca y como, ay, la mosca. Y gracias por la mosca. y me voy, me hago y después como, Dios, perdón. Al final, o sea, no, si te pasa varias veces, no desistas de la oración, es como, la verdad no me concentro, mejor oro en otro momento que me concentre porque nunca te vas a concentrar. Entonces, algo que yo intento es como, a pesar de que me distraigo, es como, perdón Dios, como te decía, y regresar a mi oración hasta que me salga esa oración fluida, donde mi espíritu conecte con el espíritu de Dios, ¿verdad? Yo pienso que somos muy intencionales en cosas vagas como un videojuego, una red social, no sé, algo tal vez incluso, es que es vago, esa es la palabra, no es importante. Y cuando se trata de Dios, decimos, no, es que me distraje, ya no pude orar. Y Dios, es que te había pedido por mis exámenes y yo quería orar, pero realmente ya viste que me distraigo. Y hasta nos excusamos delante de Dios y decimos, Dios, perdóname porque soy, yo qué sé. Pero realmente ser intencional es dedicarte. Y así como tú misma lo decías, o sea, bueno, Dios estaba en algo. Voy a regresar a lo que te estaba hablando. ¿En qué estábamos? Retomar la conversación. Y creo que hay dos tipos de oración. No sé si hay más, la verdad, pero son como dos
que yo he incluso pues conocido a través de mi relación con Dios, y es que puedes tener una comunión, como tú lo decías, durante el día en oración a Dios. Y bueno, estás cocinando y Dios, muchas gracias por los alimentos, huele bien rico, bendice a las personas que no tienen, le voy a llevar un pan a mi compañero de trabajo, gracias porque me bendices a mí, yo qué sé. Quiero un compañero de trabajo Son así. ejemplos. Son ejemplos. Entonces, hacemos esto durante el día, de cierta manera tenemos esta comunión y esta comunicación, y también está el momento en el que nosotros podemos dedicarle plenamente y muy enfocados en lo que Dios va a hablarnos, como tú lo decías, ese tiempo tal vez en la madrugada, pero aún así el tiempo en la madrugada es como algo extra, por así decirlo. Últimamente he estado como planificando muchas cosas en mi vida, entonces de cierta manera he estado viendo cómo organizarnos, ¿va? Y de cierta manera, por ejemplo, ahorita, como les decía, veo esta opción de orar durante el día, veo esta opción de orar enfocados, y hay la opción en la que Dios te llama, en la que Dios ya te dice, mira, necesito que me hables, te estoy buscando a las 3 de la mañana, levántate porque tal vez no te dejo dormir, pero es que hay algo por qué orar y necesito que ores. Y qué chilero ser, incluso qué privilegio tener ese llamado de parte de Dios para decir, bueno, sí, vamos a orar. Pero como tú también lo mencionabas al inicio, ahorita que hablamos de este punto, el hecho de estar en oración con Dios y en comunión no significa que no le voy a dar importancia a ese tiempo. Si voy a estar hablando con Dios durante el desayuno, que estoy cocinando, que estoy comiendo, bueno, muchas gracias Dios, me levanto, o sea, realmente darle importancia a cuando también terminamos esos tiempos. Y sí, está la conversación abierta, sin embargo, darle la importancia que se merece. No es lo mismo que yo esté hablando ahorita con Arlene y que tal vez esté viendo el teléfono. O que de cierta manera esté viendo la tele y estoy viendo las noticias y también estoy escuchando a Arlene. Creemos que muchas veces hacer varias cosas a la vez es efectivo, pero realmente para Dios no lo es. Porque Dios se dedica y se empeña completamente en cubrir todas nuestras necesidades, y lo mínimo que nosotros podemos hacer por Él es devolverle eso, es entregarnos también a Él, y en este caso en la oración. Orar hasta que oremos. Es decir, intentarlo hasta que entendamos qué es orar. Sí. Entonces, Mateo 6:7 dice, cuando oren, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles. Muy de la mano lo que acabas de decir. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y lo que yo entiendo es de que hay dos maneras de poder comunicarnos, ¿verdad? Nosotros en el trabajo tenemos una llamada todos los días a la misma hora. Y cada quien dice qué hizo ayer, qué va a hacer hoy y si tiene algún impedimento. Entonces me da risa que unos que empiezan a dar su estatus, se le llama. ¿Qué hay, muchachos? ¿Cómo están? Yo lo que hice ayer fue esto. Y así va. Así es su saludo. Es como que ya va de entrada. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Yo hice esto y esto. Porque nosotros en nuestras conversaciones diarias lo usamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien. Va. Mira que no sé qué. Es automático. Es automático. Y a mí me encanta ejemplificarlo de esta manera. ¿Cómo estás? Bien, sí. Muy bien. Qué bueno. Y después, pero ¿cómo estás? Esa pausa ya te hizo cambiar el ambiente. Y muchas veces Dios te hace esa pregunta. Pero cuando nosotros estamos conscientes, el ejemplo que tú decías, que uno lo hace en automático, se distrae, pero sí, siento que estoy bien, Señor, bendice los alimentos, amén a Dios. Pero el Señor dice, ¿cómo estás? Porque entendemos que tenemos que tener una comunión tan íntima con Él, como cuando nosotros queremos contarle a un amigo que algo nos pasó. Así. Porque muchas veces le decimos, Señor, y es lo que me pasó en esas madrugadas que les cuento, Señor, me duele aquí. Sáname, Señor, sáname. Mira, tengo este dolor en mi corazón, sáname. Contristado, etcétera. Y después entendí, no, pero si yo también, Él es mi amigo, yo le tengo que contar. Y una de esas veces, Señor, te quiero contar que me siento bien, que mi corazón está alegre por esto, como si fuera tu amigo. Entonces, recuérdense, ¿cómo estás?
Muchas veces Dios va a buscar de alguna u otra manera hasta incomodarnos o que pasen cosas en nuestra vida para que cuando te pregunte cómo estás, estés poniéndole toda la atención del mundo, o al revés, saber que Él siempre va a estar poniendo la atención para que le digas en realidad cómo estás, qué es lo que hay en tu corazón. Y eso es como el fundamento también de poder comenzar una conversación, porque nosotros somos seres relacionales y estamos acostumbrados a eso, pero Dios nos creó y acercarnos a nuestro Creador nos, como lo hablamos y casi que haciendo pues un resumen ya de lo que platicamos, acercarnos a Dios reafirma nuestra identidad como hijos, pero también nos edifica a nosotros y definitivamente los más beneficiados en orar somos nosotros. Hay diferentes maneras de orar, debemos aprender a orar y siempre, 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 en todo momento es un buen momento para orar. Entonces, quiero dejar eso ahí. Buenísimo. ¿Qué idea o pensamiento quisieras dejar? Que en una oración abras tu corazón, o sea, solo no importa si durante el día te sentiste aburrido, contale a Dios que te sentiste aburrido, ¿verdad? Si te sentiste triste, porque son esas cosas que a Dios también le interesa, lo que decía Luis, tener en cuenta también para los que nos escuchan, ¿va? Y nosotros mismos, que cuando buscamos tener esos momentos de intimidad con Dios, siempre vamos a luchar con nuestros pensamientos, o sea, eso es de ley, y el orar hasta que oremos es eso, que ores hasta que ganes los pensamientos que tengas y en tu mente solo está el pensamiento de hablar con tu creador, ¿va? Hablar con papá. Ser libre de expresarle a Dios lo que tú sentís, lo que está pasando, lo que anhelas, y siempre ser libre de que la voluntad de Dios se alinee con lo que pasa en tu vida y pasa en los demás. Excelente. Yo podría decir que no dejemos de orar, que lo volvamos a intentar. Para los que han dejado ese hábito hermoso, volvamos a intentarlo. Oremos hasta que entendamos en realidad qué es orar. Así que gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias, Arlene, gracias, Andreita, por sus opiniones y por abrir su corazón. Y gracias a los demás por escucharnos. Nos seguimos viendo en el siguiente episodio. Dios les bendiga. Chao.